Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicas lindas, las extraño mucho. Es bien diferente predicarle a una cámara que predicarles a ustedes en vivo y a todo color, pero yo espero con todo mi corazón que no se me enfríen, que sigan todas las transmisiones que hay, porque de veras lo hacemos con todo nuestro corazón para que ustedes estén pero bien agarradas del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre. Y yo creo que de alguna manera todos estamos atravesando por algo así, porque se nos ha hablado mucho del miedo, de que no debemos de tener miedo, pero ¿qué hay de esos pensamientos que te cruzan por la mente del día de mañana? Muchos tal vez están pensando, ¿será que siga teniendo trabajo? A muchos tal vez ya los han despedido. ¿Será que me va a alcanzar con lo que tengo? ¿Será que me vayan a cerrar mi negocio? En fin, tantas ideas y pensamientos que cruzan por nuestra mente, que nos mantienen en estrés, en ansiedad, preocupados. Tal vez no con miedo, pero sí preocupados. Y simplemente como iglesia no sabemos cuándo nos volvamos a reunir físicamente, pero les enfatizo, seguimos siendo iglesia, a pesar de estar en redes sociales, seguimos estando juntos en esto. Y bueno, de eso quiero hablar el día de hoy, de la incertidumbre. ¿Qué es en sí la incertidumbre? Es no tener la seguridad de lo que va a acontecer. Y vamos a ver cómo tenemos que enfrentar esta incertidumbre. Sin embargo, antes de mencionar los pasos para enfrentarla, en Mateo 6:34, déjenme pongo mis lentes, dice lo siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo siempre digo, un día a la vez. Tuviste para comer hoy, tuviste todo para estar bien hoy, enfócate en el día de hoy y entiende que Dios tiene el control de todo. Pero vamos a ver ahora cómo enfrentar esa incertidumbre. Yo creo que el mejor pasaje que nos puede ayudar para enfrentarla, sin lugar a dudas, es el Salmo 37:5, que tal vez muchas de ustedes ya se lo saben. Es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en este versículo podemos encontrar tres pasos básicamente para enfrentar esta incertidumbre. Y el primero es encomienda. Esta palabra encomienda, una de sus definiciones es correr. En momentos difíciles, ¿a dónde corres? El Señor quiere que corramos a Él, que dejemos en Él y con Él nuestras cargas. Tenemos que correr a Él y dejar esas cosas que te están preocupando el día de hoy. Yo me pregunto, ¿qué te preocupa el día de hoy? Tal vez la economía que estás enfrentando, tal vez el que como mujeres a veces ya estás cansada tal vez de tus hijos que están en casa, quisieras un respiro, pero es un tiempo hermoso de poderlos disfrutar, de poderlos conocer más. Entonces, no importa la situación que estés viviendo, tú, si hay algo que te preocupa, corre con Dios y déjale a Él tus cargas. Dice el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto. Dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces, ¿tienes alguna preocupación? No vayas con el vecino porque ahorita ni puedes salir. No vayas a ver la televisión porque lejos de que te ayuden, las noticias más te van a hundir. Corre con Dios y déjale a Él tus cargas. El segundo paso, una vez que dejas tus cargas con el Señor, es confía. Y ahí es donde la mayoría solemos fallar.
Confiar en Dios es entender que una vez que le dejaste a Él tus problemas, Él toma el control de esa situación. No importa los gigantes que te vengan, no importa los gigantes incluso que estén en tu cabeza. Pelear la buena batalla de la fe es entender que Dios está al pendiente de ti, que Dios tiene el control, que Dios es mucho más grande que cualquier gigante que pueda venir en contra tuya. Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu Dios? Hay una anécdota que me gusta mucho platicar, es de un niño que le dice a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Y en eso el papá ve volando un avión en el cielo y le dice, ¿ves ese avión? Como ese avión, de ese tamaño es Dios, tan chiquito. Y entonces lo lleva al aeropuerto y le dice, mira, ese chiquito avión que viste en el cielo, aquí está. Y el niño se queda, ¡wow! Está enorme. Y entonces el papá le explica y le dice, entre más tú te acerques a Dios, más grande lo vas a ver, más majestuoso lo vas a ver. Y hoy yo te digo, entre más tú busques a Dios, más lo vas a conocer y vas a entender que ese Dios está por encima de cualquier problema. Ese Dios es un Dios majestuoso que tiene el control absoluto de todo. Tan es así que sabe cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Imagínate el tamaño tan grande que es Dios. Confiar en Dios es entender que tu seguridad está en Él, que tu paz está en Él y Él te la puede dar. Tener la confianza en Dios es entender que Dios es real. A veces nos clavamos tanto en las situaciones difíciles que estamos viviendo que perdemos de vista a quién realmente estamos mirando. El mejor ejemplo que encuentro es el apóstol Pedro, cuando sale de la barca y comienza a caminar. Mientras él veía a Jesús, él caminó sobre el mar, dio unos pasitos, poquitos, pero los dio. En el momento en que comenzó a desviar su mirada de Dios es cuando comenzó a hundirse. Y Jesús le reclama la poca fe. Y dices, oye, tuvo más fe que los que no salieron de la barca. Muchos se quedan ahí en la barca muy cómodos y todo, pero él siquiera se atrevió a salir de la barca. Entonces, no importa si es mucha o poca tu fe, el punto es que esa fe que tienes tiene que ir en aumento. Y va a ir en aumento en la medida en que tú conozcas más al Señor. Ahora estamos en una situación global muy difícil, esta pandemia que existe está a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que entender que encima de esta pandemia está el Señor y Él tiene el control de todo. Dice Filipenses 4, del 6 al 7 lo siguiente, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3 cosas hay que hacer antes de que entre esta paz en nuestras vidas. Tenemos que no preocuparnos por nada, orar por todo y ser agradecidos. Y cuando dice aquí que con acción de gracias, la acción de gracias después de orar denota 2 cosas. Denota en primer lugar fe, porque solemos dar las gracias después de que recibimos algo. Pero si nosotros después de orar le decimos gracias, estamos diciendo, Señor, entiendo que tú tienes el control de todo, entiendo que tú vas a hacer algo, no sé qué, pero yo lo creo y por eso te doy las gracias. Y también denota adoración. Una de las cosas más difíciles es adorar en medio de situaciones de incertidumbre, de situaciones que tú no puedes controlar.
Nos sentimos seguros cuando podemos controlar las cosas, pero cuando no podemos controlar las cosas es cuando viene esa ansiedad, es cuando viene ese estrés, y Dios hoy nos quiere decir: suéltame tus cosas, yo voy a tomar cartas en el asunto, ya no controles tú las cosas, permite que yo sea el que controle todas esas inquietudes que tú tienes. Entonces, en medio de esa situación que tú no puedes controlar, si tú aprendes a cederle el control a Dios, podemos decir entonces que le estás creyendo. Muchos llegan, oran, le dicen las cosas, sus preocupaciones, sus angustias, su estrés, pero terminan y dicen: pensándolo bien, tú no puedes con mis cargas, y se van cargando las mismas cargas con las que llegaron. Entonces hoy yo te invito a que corras con Dios, a que le dejes esas preocupaciones al Señor y se las dejes realmente y permitas que Él tome el control. En medio de la aflicción, adorar abre las puertas y rompe cadenas. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban encarcelados después de haber sido azotados mucho injustamente? Los metieron al fondo del calabozo, en la celda más fría, más horrible. Era como para que en ese momento ellos dijeran: ¿sabes qué, Dios? ¿Quién te entiende? Te estamos sirviendo, estamos haciendo muchas cosas para ti y con esta moneda nos pagas. Pero ellos no se amargaron, ellos no hicieron eso, al contrario. Ellos dice que alabaron a Dios, cantaron himnos a Dios, adoraron a Dios. Los verdaderos adoradores se muestran en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionas ante circunstancias adversas? ¿Le reclamas a Dios o adoras a Dios? Y cuando realmente tú adoras a Dios como lo hicieron ellos en la cárcel de Filipo, ¿qué pasó? Se rompieron todas las cadenas de los presos y todas las puertas se abrieron. Y esto nos habla de algo importante. Tú como hija de Dios tienes que ser luz en medio de donde Dios te puso. Hoy estás tal vez en tu casa, siendo luz en tu casa. ¿Cómo te estás comportando? ¿Tus hijos están viendo esa paz en ti? ¿Están viendo que a pesar de todo adoras a Dios, o te están viendo como anguila eléctrica que pierdes los estribos, estás de histérica, estás de histórica, como Marta tal vez? Pero acuérdate, ¿qué hizo María? María se sentó ahí a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Y cuando vino la tormenta de que su hermano se murió, una fue a reclamarle al Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocía. No lo conocía realmente. Lo conocía tal vez como su Salvador, pero no como su amado. En cambio, ves a María diciendo las mismas palabras cuando se topa con Jesús, cuando Jesús la llama, diciéndole, se postra primero y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Algo hizo diferente que Marta. Marta le reclamó. María se postró, era como si le hubiera dicho: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Y esto es lo que hay que entender. Entre más conoces al Señor, más entiendes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él tiene el control de toda esta situación que estás viviendo. Y esa confianza solo la vas a adquirir en la medida que tú conozcas al Señor. De ahí la importancia de todos estos mensajes que estamos mandándoles para que no se enfríen. Para que en medio del caos que estás viviendo tal vez en tu hogar, encuentres esa paz que sobrepasa todo afán, todo estrés que puedas llegar a tener. Y seas luz. Ahora tenemos que ser luz no solo en casa, sino también afuera. Es un tiempo que Dios está usando para que otras personas se acerquen a Dios. Y Dios te quiere usar a ti como un instrumento suyo. Entonces, encontramos que la acción de gracias denota muchas cosas. Denota fe, porque es creer
antes de ver las cosas, creer que Dios va a hacer algo, y es también un acto de adoración. Y luego sigue el tercer punto, que eso ya es lo que le compete a Dios. Dios puede actuar libremente si tú lo dejas, porque Él es todo un caballero. Él no se te cierra como los peceros, aunque ahorita ya hay tanto, no hay tráfico, que no se te cierran tanto, aunque ahorita sí le pisan al acelerador con todo. Pero a lo que voy es, él es un caballero, Él toca la puerta, Él no es como un ladrón que entra por la ventana, sino que nosotros tenemos que darle a Él el chance de obrar de la manera correcta, de la manera libre. Mientras tú crees que tú puedes solucionar los problemas y no le cedes a Él el control, Él no puede reaccionar o actuar de la manera correcta y con libertad. Entonces tenemos que aprender a pasarle la estafeta. Lo posible lo podemos hacer nosotros, pero lo imposible le toca a Él. Entonces tenemos que aprender a descansar en Él. Y quiero ilustrar estos 3 pasos que acabamos de ver con un ejemplo bíblico con el rey Josafat. Si quieren acompañarme a Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a ir paso por paso leyéndolo y se los voy a ir explicando. Dice Segunda de Crónicas 20, del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Digámoslo que está viniendo contra nosotros esta pandemia. Esta pandemia vamos a decirle que es nuestro enemigo, pero no solo ese es nuestro enemigo, porque va acompañado de varias cosas, que es el afán hacia lo económico, podríamos decirlo. Entonces, nuestro enemigo le vamos a decir COVID-19. ¿Y sabes cuál es el remedio para el COVID-19? El Señor. Ese es tu remedio. Pero vamos a seguir leyendo y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Hay un temor que es natural, que nos pasa a todos. Si, por ejemplo, un león se te acerca y te ruge, créeme, aunque seas muy cristiano, sales por patas. Te da miedo. Yo no sé si has oído rugir a un león, pero se escucha a lo largo, no me acuerdo de cuántos kilómetros, el rugir de un león. Entonces sí espanta. Y Satanás dice en la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la manera más fácil de hacerlo es que te estés conectada todo el tiempo a las noticias. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De cosas que el enemigo está transmitiendo en la televisión? Yo no digo que no estés enterada de lo que está sucediendo, pero no llenes tu mente y tu corazón de tantas cosas malas, porque entonces sí te va a dar un miedo que no solo vas a querer echarte a correr, sino que incluso hemos sabido de casos en Europa que se han suicidado por tanto estrés, por tanto miedo, por tanta situación difícil que están enfrentando. Entonces, aquí el rey Josafat tuvo miedo. Pero ¿qué vas a hacer con ese miedo? ¿Vas a permitir que se incremente o le vas a poner un alto? Josafat dice que, si leemos otra vez el versículo 3, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Hacia dónde corrió Josafat? Corrió hacia Dios. No corrió hacia Egipto como muchos reyes lo hicieron para que los egipcios los ayudaran. Corrió hacia Dios, se encomendó a Dios. Y luego dice, versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro
a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová, al Señor. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Me impactó, me mandaron un video en donde vienen varios presidentes de Panamá, de Paraguay, de Guatemala, orando a Dios y clamando a Dios, y eso me encantó. Cuando la autoridad máxima de un país se pone en las manos de Dios, voltea a ver a Dios, es porque está reconociendo que arriba de él hay alguien más grande. Yo no sé si tú seas, bueno, yo sé que muchas de ustedes la hacen de papá y mamá y eres la cabeza en tu hogar, pero tú como cabeza voltea a ver tus ojos al cielo y reconoce que hay alguien que está arriba de todo. Aquí dice que es un Dios que está arriba de las naciones. O sea, ponme al presidente que quieras, ponme al rey terrenal que quieras. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado, y a Él tenemos que acudir. Entonces Josafat lo sabía. No era como Nabucodonosor, que tenía una soberbia que se cargaba cuando dijo: y por mí ha sido edificada la gran Babilonia, y yo esto y yo aquello. Josafat entendía que todo lo que tenían, de que todo lo que eran era gracias a Él, y a Él acudió. Versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? O sea, aquí vemos a Josafat conociendo las Escrituras. Yo te pregunto, ¿qué tanto conoces las Escrituras? ¿Has vivido un Dios, has experimentado un Dios que te ha sacado de los problemas? Porque dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él te sacó en un pasado de muchos problemas, lo va a seguir haciendo hoy y por los siglos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fin del mundo significa por siempre y siempre. Entonces, dejemos ya de estar angustiados y vayamos como Josafat a pedirle ayuda al que de veras nos puede ayudar. Luego dice versículo 8: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Ahorita físicamente no nos podemos reunir, pero a través de las redes lo estamos haciendo y seguimos siendo iglesia. Sin embargo, Dios habita en tu templo si tú un día le abriste la puerta de tu corazón a Jesús y lo reconociste como el Señor de tu vida, el Señor y el Salvador de tu vida. Entonces, tú clama porque Él te va a escuchar. Dice: y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Hoy te pregunto, ¿el nombre de Jesús está en tu casa? Empieza por ahí. Y luego dice: y a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat ya estaba asegurando la victoria antes de haberla visto. Él estaba seguro de que Dios lo estaba escuchando y de que Dios traería salvación a Jerusalén, a Judá.
Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar completamente seguros de que si nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha y nos va a salvar de toda esta pandemia que estamos viviendo, de la situación económica que estés enfrentando, del problema que estés sintiendo en estos momentos, de la carga que estás teniendo. Pasamos al versículo 12 y dice así: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Les decía que lo posible, hagámoslo. Por ejemplo, ahorita lo posible para nosotros como pastores, como esposas de pastores, como líderes espirituales, lo posible es poder estar aquí en la congre sin gente, está vacía, pero podemos transmitirles el mensaje de la palabra de Dios. Y mientras lo podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo. El día que ya no podamos estar en la congre transmitiendo, Dios nos dirá cómo hacerle, pero no vamos a dejar de hacerlo, porque a eso fuimos llamados. Sin miedo, confiando en el Señor, sabiendo que Él nos guarda en medio de todo, y si no, con todo lo vamos a seguir haciendo, porque nuestra confianza está en el Señor. Y esa es la confianza que Dios quiere que tengas en Él. ¿No sabes qué hacer? Qué bueno, porque Dios sí sabe. Entonces corre con Él. Eso hizo Josafat. Él encomendó esa causa a Dios. Y luego dice el versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Yo quiero que notemos algo importantísimo. Si la cabeza está agarrada del Señor, entonces el cuerpo también lo estará. Si tú eres de la cabeza en tu hogar y te agarras del Señor, tus hijos también lo van a estar. De ahí la importancia que la cabeza esté bien. De ahí la importancia de que la cabeza busque con todo su corazón al Señor. De ahí la importancia que como hijos de Dios tenemos de orar por nuestras autoridades. Versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, y esto te lo dice Dios a ti el día de hoy: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, de este caos tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios tiene el control del COVID-19. La palabra aquí, amedrentar, significa confusión. Tal vez no tengas miedo, pero sí hay confusión en tu mente. Y hoy entrégale esa confusión al Señor. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, déjale el control al Señor, déjaselo al Señor y confía en Él. Verso 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En medio de la situación difícil, póstrate, adora a Dios. Y cuando tú haces eso, Dios puede comenzar a hacer la obra. Tenemos que alabar a Dios en estos momentos tan difíciles. Dice verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte
y alta voz. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si tú le crees a Dios, vas a estar seguro, vas a estar segura. Y luego verso 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios no ha cortado su misericordia a su pueblo. Y no solo eso, está permitiendo todo esto para que personas que no lo conozcan, lo conozcan. Dios transforma siempre lo malo en algo bueno. Es impresionante. Y es cuando tú realmente le entregas el control y comienzas a alabar y adorar a Dios, que lo dejas a Él actuar. Dice el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Verso 27: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Hoy te invito a que esas cargas se las dejes al Señor. Yo quiero que ahí, desde tu lugar donde tú estés, no importa lo que estés haciendo, yo te invito a que te postres delante de Dios y le dejes tus cargas al Señor y le digas: Señor, no sé cómo hacerle con mis hijos, no sé cómo hacerle con la economía, no sé si me alcance la comida para alimentar a mis hijos, pero dependo de ti. Mis hijos y yo dependemos de ti, Señor. Y hoy clamamos a ti, corremos contigo y sabemos que tú tienes el control de esta situación. Padre Celestial, tu palabra dice que eres defensor de huérfanos, que eres padre de huérfanos y defensor de viudas. Y yo sé, Señor, que hay muchas mujeres que son viudas, no porque han perdido a su marido, sino porque están solas. Y para ti una viuda es una mujer que está sola. Pero no está sola, porque te tienen a ti. Esos hijos no están huérfanos porque te tienen a ti, Señor. Papito, yo pongo en tus manos a todas esas mujeres que le están viendo dura, que no saben cómo hacerle, que están en esa tremenda incertidumbre de no saber qué hacer. Padre, nunca nos has dejado, siempre has sido fiel. Desde que te conozco, sé que has sido fiel. Lo he vivido. He visto cómo has multiplicado los alimentos. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo te ruego que tú multipliques esos alimentos, ese alimento en la casa de mis hermanas. Que tú sostengas esas familias, porque tú eres el Padre que nos da todo lo que necesitamos y nunca nos has dejado. Si hay alguna carga más que tú tengas en tu corazón, es tiempo de que le dejes esas cargas al Señor y le digas: hoy yo ya no tengo el control, hoy te cedo el control para que tú puedas actuar libremente y que las cosas se hagan no a mi manera,
sino como tú quieras, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Señor, perdóname si yo he querido tomar el control en mis fuerzas. Perdóname si no me he humillado delante de ti, reconociendo que tú estás por arriba de mí y que las cosas no se van a hacer a mi manera, sino a la tuya. Gracias, Señor, por todo, y a ti, en ti creo, y te paso la estafeta, te paso el control para que tú hagas lo que tú decidas hacer en mi vida y en la vida de toda mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.